La historia que os voy a contar trata sobre una civilización, una que, según los expertos, es más antigua aún que cualquier precolombina. Al igual que las aztecas, mayas e incas, esta civilización de la que os voy a hablar también construyó grandes desafíos arquitectónicos con forma piramidal y hercúleos e inmejorables templos de piedra, carentes completamente en su construcción de argamasa. Estas permanecen, aún en nuestros días, en la profunda y extensísima selva amazónica. Solo poseyendo un verdadero espíritu aventurero, el equipo adecuado y personal cualificado, es posible acceder y ver lo que mi equipo y yo pudimos ver. Las pirámides que allí yacen, devoradas por la vigorosa y abundante naturaleza de la selva amazónica, son apenas visibles a simple vista. En un principio, las confundimos con gigantescas y grávidas montañas de vegetación, pero, a pesar de la considerable cantidad de naturaleza que las engullía, se podía apreciar, no sin poco esfuerzo, que tenían las 4 enigmáticas caras completamente lisas. No tardamos en darnos cuenta que cuanto teníamos a nuestro alrededor y bajo nuestros pies eran las construcciones de una nueva civilización y que, quizá, aún no teníamos constancia y registro de ella. Una nueva civilización, diferente a la maya o a la azteca, pero que, al igual que éstas, erigían pirámides. Estas eran aún mayores que la pirámide del Sol de Teotihuacán, México, y menores que la de Keops, en Egipto. La pictografía, inscrita en la mayoría de paredes de las cámaras descubiertas en el interior de estas edificaciones, dejó muy asombrados a los lingüistas de aquella expedición y a mí mismo. Era tan única como los jeroglíficos egipcios y tan sorprendentemente similares y difíciles de interpretar como las escrituras de la isla de Pascua o las del Valle del Indo. No obstante, no fue imposible de descifrar, como en estas últimas, y pudimos leer lo que ponía transcurridos 24 años después, desde 1981 al 2005. 24 años de ardua investigación y desciframiento lingüístico en numerosísimas y prestigiosas universidades de todo el mundo, que dieron para mucho. En aquellos extensos y casi infinitos murales, aquella civilización plasmó, con sumo detalle, todas y cada una de las actividades que les ocuparon durante milenios. Tradiciones, creencias, costumbres y cientos de historias, bélicas, de traición, amor. Sé que fue una civilización altamente desarrollada económica y culturalmente. Solo con ver sus grandes y bellas pirámides, templos, tumbas y diversos monumentos religiosos y políticos, no deja lugar alguno a la duda. Aquellos pictogramas que representaban cabezas, manos, números, canoas, trillos y una cantidad ingente de dibujos más, ninguno de ellos nunca antes documentados, permanecían mayormente tras las extensas y semiderruidas paredes hechas con ladrillos de adobe de las grandes cámaras, muchas de las cuales estaban tapiadas, y al derruir el muro, las pudimos contemplar bajo la creciente emoción y los inquietos haces de luz de nuestras potentes linternas LED que, de un lado a otro, recorrían los grandes murales intentando iluminar todo el conjunto sin mucho éxito. Allí, al fondo de una de las grandes estancias de suelos repletos de prístinas reliquias y ajuares funerarios, pero faltos por completo de un cuerpo humano que les acompañase en el más allá, como creían y tenían costumbre hacer desde el Paleolítico Medio hasta nuestros días en algunas y poco conocidas culturas de pueblos aborígenes, nos llamó la atención una especie de peana en el que descansaba sobre ella un viejo y enigmático libro de portada y contraportada, hechas de madera de quebracho, y una cantidad considerable de gruesos y amarillentos papiros que contenía en su interior. Aquel libro, descritos en un perfecto y ya extinto hierático y, casi seguro, obra de 2 amanuenses distintos, pues es bastante apreciable para un ojo entrenado ver que la grafía es distinta en diferentes puntos de los pergaminos, nos llenó enseguida de grandes dudas y temor, pues tanto la civilización egipcia como esta nueva
a la que pusimos de nombre provisional Ambor, no podían haber sido civilizaciones contemporáneas. Además, ¿cómo era posible que una civilización tan lejana al continente africano y sin contacto con el antiguo Egipto pudiese utilizar la escritura hierática? Si estaba escrito en hierático y era proveniente de Egipto, ¿cómo es posible que el libro tuviese la encuadernación de madera de quebracho si este es un árbol originario de Sudamérica? ¿Fue encuadernado posteriormente una vez en el continente americano? Estas dos últimas cuestiones eran las que menos me preocupaban. La línea de tiempo de los acontecimientos históricos establecida no cuadraba. De mi mente emergían, quedando a flote, decenas de preguntas, todas ellas sin respuesta. La cabeza me daba vueltas y me costaba respirar. Pronto me vi en el polvoriento y milenario suelo empedrado, rodeado de mis compañeros de expedición, preguntándome qué me pasaba y si me encontraba bien. Por circunstancias de la vida y por mi propia naturaleza, soy una persona extremadamente incrédula y, bajo mi más sincera opinión, creo que la historia que cuenta ese libro es una alegoría y una pura ficción e invención de aquella civilización. No sabría explicar por o para qué lo escribieron, pero como ya he mencionado antes, de lo que sí estoy seguro es que no es una transposición, digamos poética, de hechos reales. Aún así, aquí os dejo la traducción que hicimos de ella. Cuando el sol caiga en el horizonte y la luna sea visible en el firmamento, asimismo ellos caerán y nosotros nos alzaremos. Con ayuda de los quietos, pues al fin despertarán de su siempre vivo y eterno sueño. La ceremonia se ha dado lugar durante décadas. Ahora, los quietos han susurrado y muy pronto hablarán. Los quietos están preparados. Cuando despierten, no habrá ejército que ose oponerse a la nueva era. Despertarán en sus grandes ciudades y poblados. El enemigo será gratamente sorprendido y dados muerte para nuestros ojos, pues han transgredido las leyes y los deseos de los quietos. A los dioses rezarán, pero no acudirán, pues no hay deidad sobre la tierra que ose interponerse en sus caminos. Con ellos y sobre ellos han construido sus viviendas, templos y tumbas. Cuando despierten, harán de sus ejércitos y pobladores durmientes eternos de esta última. Desde el inicio de los tiempos, verdes viven, negro mueren. Al cielo como dioses ascienden, al suelo como hombres descienden. Siempre escuchan.